del Señor. Dios bueno, Dios santo y misericordioso, te alabo, Señor, en esta mañana por poder tomar este tiempo maravilloso, este milagro, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla, escudriñarla, Señor, porque ella habla de Cristo, porque ella habla de la vida eterna, porque ella nos habla de cómo relacionarnos con el Padre por medio de Cristo, cómo estar firmes en Cristo. Señor bendito, diríjanos, Señor, enséñenos, Señor, instrúyanos. Le ruego, enternezca nuestro corazón, corríjanos. Padre Celestial, necesitamos ser por usted enseñados y ser guiados a la madurez, a avanzar, a dejar de estar en un peldaño en nuestra vida espiritual y avanzar más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Señor, y solicitamos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, voy a leer Efesios capítulo 6, versos 18 en adelante. 18 al final, al 24. Dice la palabra del Señor así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ella, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual enviaré a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y bien, hermanos, vamos llegando a esta última parte de lo que es la armadura, digamos, lo que es la última parte de la carta a los Efesios, ¿cierto? La sección final. Hemos hablado durante las últimas últimas semanas en cuanto a este llamado de mantenernos firmes en Cristo usando toda la armadura de Dios. Hemos hablado de la necesidad, ¿cierto?, de estar vestidos permanentemente con estas características de la vida cristiana, las cuales son simbolizadas en una armadura, pues la batalla del cristiano es constante. Hemos dicho que esta es una batalla espiritual, que es una batalla en la cual el objetivo del enemigo es hacernos perder la firmeza con la cual debemos estar en Cristo. Hermanos amados, somos salvos por gracia y no dejaremos de serlo. Si somos salvos genuinamente, no dejaremos de serlo. Pero Satanás desea hacer el mayor daño posible, y esto es apartarnos de la verdadera fidelidad y firmeza que debemos tener en Cristo. Hermanos, la última gran sección de la carta, la cual hemos estado viendo, es este llamado a estar firmes en el Señor usando toda la armadura de Dios. Hemos hablado de la necesidad de estar vestidos permanentemente con estas características de la vida cristiana, ¿cierto? Para no caer en las estrategias y en las artimañas que Satanás pone alrededor de nosotros para hacernos caer. Hemos hablado de que es necesario estar conscientes, andando delante del Señor, recordando su palabra, confiando en ella, viviéndola cada día, trayendo a nuestra mente el Evangelio de la paz, andando, haciendo obras de justicia a las cuales hemos sido llamados, confiando plenamente en la fidelidad del Señor a su palabra como un escudo de fe, teniendo en la mente siempre el día de la salvación final en Cristo como un casco,
el cual se acerca más y más, y usando y teniendo en nuestra mano la palabra de Dios y usándola para contraatacar los ataques del enemigo. Hermanos, hemos de andar cada día conscientes de toda la necesidad que tenemos de andar en dependencia de Dios para mantenernos fieles y firmes en Cristo. Y hermanos, es por esta necesidad constante que todo cristiano tiene, usted, yo, los niños que son creyentes, los ancianos que son creyentes, es por esta necesidad que cada cristiano tiene de estar dependiendo de Dios para mantenerse firme, que llegamos al siguiente punto del que habla esta carta, que es de la oración en la plenitud de la vida del cristiano. Oración constante, oración por múltiples factores, oración en distintas ocasiones. Hermano, un comentarista, ¿cierto?, de la carta a los Efesios, dice que este pasaje no es solo la conclusión de lo que es la armadura del cristiano y de la batalla espiritual, sino más bien aquella actitud de dependencia que es necesaria vivir para todo lo que se ha dicho desde el principio del capítulo 4 hasta este punto en Efesios capítulo 6. O sea, todo lo práctico de la vida cristiana ha de vivirse sostenido en oración. Si pensamos en el andar en unidad en el cual se habla del capítulo 4 de Efesios, necesitamos estar rogando a Dios que nos guíe y nos fortalezca para vivir esta unidad como cuerpo de Cristo. Si pensamos en la renovación que corresponde a la vida del cristiano, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre, es imposible ir siendo perfeccionado sin una vida de oración. Si pensamos en andar como hijos de luz, ¿cierto? Como veíamos en el capítulo 5, si no me equivoco, si pensamos en ser esposos o las esposas que Dios desea, no podemos hacerlo si no oramos. Ser hijos, ser jefes o ser trabajadores a la figura de Cristo, es imposible vivirlo si no estamos clamando al Padre en el nombre de Cristo. Fortalécenos, Señor, te rogamos. Fortalécenos, Señor. La dependencia necesaria para vivir la batalla espiritual y para ponerse de una vez por todas la armadura de Dios, solo se muestra y se vive en una vida de oración. Hemos sido por Cristo puestos de su lado en la batalla espiritual. Y Él mismo es el que nos va a sostener y a quien debemos clamar que nos sostenga en esta batalla espiritual. Oremos pues, hermanos, oremos al Señor. Es el llamado que nos hace la palabra aquí en Efesios capítulo 6. Oremos, querido hermano que ya es adulto, querido hermano que quizás es ya más anciano, hermana, querido joven, sí, joven usted, adolescente, querido niño que es creyente, ore al Señor, aprenda a orar constantemente, fervientemente, poniendo su vida delante del Señor. Esto no es solo para los adultos creyentes, es para cada creyente. En la edad que el Señor le haya llamado, busque al Señor en oración. La palabra del Señor dice aquí en Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Probablemente nos vamos a quedar solo aquí este día. El Señor ha dicho que va a responder las oraciones que se elevan a Él según su voluntad. Y nuestro Padre anhela un pueblo para el cual su vida, fuerza y fortaleza sea del Señor y solo de Dios. ¿De qué manera mejor podemos mostrar que estamos buscando la fortaleza del Señor si no es orando? Pero, ¿cómo somos llamados a orar? ¿Cómo debemos orar? La palabra de Dios nos da en este mero versículo 18 las características que debemos tener en mente cuando oramos.
Dice la primera característica, orando en todo tiempo, ¿cierto? Bueno, las características que vamos a ver son orando en todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu, con toda perseverancia, por todos los santos. Lo repito para los que anotan, ¿cierto? En todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu, con toda perseverancia, por todos los santos. Permiso. Me veía muy iluminado, ¿cierto? Parece que viene de más allá. Hermanos amados, dice orando en todo tiempo. Aquí la idea de la palabra de Dios es que se ore, mire, escuche bien, porque por ahí nosotros nos damos un argumento que es falso, decimos hay que orar todo el tiempo, entonces nada, yo oro siempre, yo camino, pienso en Dios y estoy orando. Pero aquí la idea es la siguiente, aquí la idea de la palabra de Dios es que se ore en toda ocasión, en todos los momentos. Esa es una clara traducción de esto. Más que una oración, ¿cierto?, sin detenernos, ¿cierto?, lo que sería agotador, aparte de no ser posible, ¿cierto?, orar, estar haciendo cada cosa y orando, ¿cierto? Se habla de que todos los momentos son buenos y es necesario orar. La Nueva Traducción Viviente traduce esta frase como oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, ¿cierto? Hermanos amados, hay dos principios que debemos tener muy en mente. Dios está en cada momento presente y siempre con la misma intensidad. Dios está presente. Nunca estamos ni remotamente lejos de Él. ¿Se recuerda el Salmo? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere, si bajara, si volar. Nunca estoy más lejos de Dios, ni nunca estoy más cerca de Dios de lo que estoy en este momento. Dios siempre está presente. Y lo segundo, Satanás y sus ejércitos no dudarán ni un momento en desear tentarnos. Mientras trabajamos, Satanás no nos tienta. Sí, nos tienta en ese tiempo. Mientras descansamos, mientras hacemos algún deporte, ¿Satanás no nos tienta? Sí nos tienta. Mientras jugamos con nuestros hijos o con nuestros hermanos, o mientras hablamos con nuestros hijos que son más grandes, mientras estamos en nuestras camas, de día o de noche, en casa o fuera de ellas. Hermanos, ¿qué momento respeta Satanás para no tentarnos? El testimonio de muchos hombres de Dios es que muchas veces, aun cuando están orando, Satanás envía sus dardos a nuestra mente, pensamientos obscenos muchas veces, pensamientos mundanos, avaricia y envidia. Hermanos, si entendemos que en toda clase de ocasión Satanás nos puede tentar y en toda clase de ocasión Dios está presente y continuamente estamos siendo atacados, debemos, por tanto, ocupar cada momento como válido para orar. Mire, le doy algunos ejemplos de la palabra de Dios. Jeremías oró desde un pozo. Pedro oró desde la cárcel, al igual que Pablo oró desde la cárcel. Jonás oró desde el vientre de un pez. Salomón probablemente oró desde un palacio. Esteban oró mientras lo estaban asesinando, apedreándolo. Nehemías oró en la construcción. Daniel oró desde su casa frente a sus ventanas. Habacuc oró cuando no entendía lo que Dios estaba haciendo y Daniel oró porque sabía que Dios estaba haciendo su palabra. Sansón oró cuando estuvo cansado. David oró cuando estuvo alegre. Estando feliz, estando triste, estando tranquilo, ansioso, ocupado, desocupado, estando atareado, descansado, acostado, levantado, siempre es un buen momento para orar. Querido joven, querida adolescente, querido hermano, cuando tienes dudas, cuando estás solo frente al espejo, dándote golpes en la cabeza porque no entiendes lo que pasa, es un buen momento para orar. Querido matrimonio, en medio de una discusión de la cual no sabes cómo salir, es un buen momento para orar.
Querido hermano, cuando ves una película con la cual estás luchando, es un buen momento para orar. Cada momento es bueno para orar. Pero si usted espera el momento perfecto para orar, ¿sabe qué? No va a orar nunca. Hermano, ore. Provoque el momento para orar. Si no puede separar el tiempo, ore y clame desde su corazón, rogando al Señor un momento para orar a viva voz delante de Él. El verso 18 sigue diciendo, orando en todo tiempo. Sabemos que es en todos los momentos. Orando en todo tiempo, mire, con toda oración y súplica. Y aquí la idea es orar con toda clase de oraciones al Señor. La oración, hermanos, niños, adultos, no es solo el hecho de pedir cosas a Dios. El hecho de orar no es solo agradecer por la comida, ¿cierto? El hecho de orar a Dios, ¿cierto? No es solo ir al Señor como se ven en las caricaturas de quien va a la lámpara del genio, la frota y le pide 3 deseos. Eso no es la oración. Es más, el hecho de invocar a Dios en reverencia y presentar toda clase de invocación, de oración delante de Él. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña cómo orar, lo que conocemos como el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante, en esta oración que le decimos Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que al orar debemos exaltar al Padre. No parte por una petición, parte exaltando al Padre. Luego ruega que se haga su voluntad, la voluntad del Padre. Que venga su reino, también lo pide en oración. Pide por la provisión diaria, no por lujos, pide por el pan diario, por el sustento. Luego nos enseña que pidamos perdón por nuestros pecados. También solicita ser librado de tentaciones. Y luego reconoce nuevamente su poder y su dominio, dice al final, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, vemos una diversidad de oraciones en la Escritura. No solo el hecho de pedir, no solo el hecho de pensar en lo que yo necesito. Vemos al mismo Pablo, solo en esta carta a los Efesios, si usted quiere mirarlo rápidamente, lo vemos haciendo diferentes oraciones. Casi todo el capítulo 1, o gran parte, la mitad del capítulo 1, es una oración de exaltación al Señor. Los versículos 3 al 13 más o menos son una adoración a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Hermanos, alabanza al Señor en medio de la oración. Capítulo 1, verso 16, da gracias a Dios en oración por los hermanos y pide que crezcan espiritualmente, que comprendan más de Cristo. Capítulo 3, verso 16, pide que los creyentes sean fortalecidos con poder. Capítulo 6, verso 18, que oremos por todos los creyentes. Capítulo 6, verso 19, que oremos por su vida, ¿cierto? Por los hermanos que estaban en ese momento, pide que se ore por su vida o por los que predican el Evangelio y por su labor de predicar. Hermano amado, debemos comprender y aprender que cuando vamos al Señor en oración, es muchísimo más que entregar mi lista de necesidades al Señor. Voy al Padre para adorarlo. Voy al Señor para mostrar dependencia de Él. Voy a Dios para suplicar que mi corazón sea amoldado, que mi corazón sea obediente a la voluntad de Dios. Muchas veces más eso a que Dios transforme la situación. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Se recuerda esta oración del Señor Jesucristo allá en Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, debemos aprender a orar así. Señor, mira, yo como hijo, yo que solo entiendo esto, te pido que saques esta prueba. Pero Señor, te pido más, que hagas tu voluntad y no la mía. Que mi corazón sea obediente a ti.
que mi corazón quiere hacer lo que tú deseas. Hermanos amados, oremos en todo momento. Oremos en todo momento con toda clase de oración. Filipenses 4:6 va a decir, por nada estéis afanosos, por nada estén ansiosos, ¿cierto? Por nada estén tan preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego y acción de gracias. Nuestro texto, volviendo allí, nuestro texto en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, todas las ocasiones, ¿cierto? Con toda clase de oración, con toda oración, ¿cierto? Y súplica en el Espíritu. Y esa es la idea de que nuestras oraciones sean dirigidas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, aquí también mucha atención. Ya vimos en Efesios, ¿cierto? Al comparándolo con Colosenses capítulo 3, que el estar llenos del Espíritu Santo es ser guiados por el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo me tome y yo pierdo la conciencia de lo que hago, sino que estar lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo que mora en mí me va a guiar en mi vida. ¿Y a qué me guía el Espíritu Santo siempre? Siempre es a hacer la palabra de Dios. Entonces, al orar, debemos orar siendo guiados en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo que nos va a guiar, sabiendo que el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a orar algo que es contrario a la palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu del Señor nos guía a orar lo que es agradable al Señor, lo que es la voluntad de Dios. Romanos dice que al orar el Espíritu Santo mismo clama e intercede por nosotros para rogar lo que es agradable a Dios, lo que conviene delante de Dios, dice Romanos. Entonces, hermanos, no debemos confundirnos. Orar en el Espíritu es orar siendo guiados por el Espíritu Santo, que sabemos siempre nos va a guiar a orar lo que es conforme a la palabra de Dios. Orar en el Espíritu, por ninguna razón, no vemos eso en la Biblia. Orar en el Espíritu no es orar cayendo en un trance donde pierdo conciencia de mí mismo, no es orar sin saber lo que digo. Orar en el Espíritu no es orar haciendo sonidos que no entiendo lo que significa que son, pensando, ¿cierto?, que es una lengua. Orar en el Espíritu no es orar y gritar y perder el control y los estribos de mi vida. Orar en el Espíritu es orar siendo guiado por el Espíritu Santo a orar lo que es agradable al Señor, según su voluntad. Hermano amado, el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a orar en base a nuestra avaricia, ¿cierto? No nos va a guiar a orar para que tengamos más porque quiero tener más, cosas que no necesito, cosas que deseo, pero que no son una necesidad. El Espíritu Santo no lo está guiando a orar por eso. El Espíritu Santo nunca le va a guiar a estar orando porque el Señor le ayude a hacer o a tener alguna relación que no es conforme a su voluntad. El Espíritu Santo no nos va a guiar a orar para que el Señor nos ayude, que nos vaya bien en algo que sabemos que está mal y que desagrada a Dios. Hermano, el Espíritu Santo no nos va a guiar a orar por motivos que son carnales o que son directamente en contra de Él. Santiago 4:3 va a decir, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mire lo que dice, ustedes piden y no reciben nada, porque piden mal. Quizás estoy haciendo mal la oración. No, es porque piden solo cosas que son para sus deleites, cosas que son para engrandecerse el pecho, cosas que son para solo tener una vida, ¿cierto?, más lujosa de la que hoy tenemos. Hermanos amados, hay que orar guiados por el Espíritu Santo. Luego dice nuestro verso 6:18, en su segunda parte, dice, ¿cierto?
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velando en ello con toda perseverancia y súplica. Nos llama a velar en la oración. Hermano, y a perseverar en la oración. Aquí velar es una palabra que me pareció tan interesante lo que quiere decir la palabra del Señor y guarde esto como un tesoro, ¿cierto? Toda la palabra del Señor es un tesoro, pero uno de repente en este tesoro encuentra algunas perlas que brillan, algunos diamantes que uno guarda en su corazón, ¿cierto? La palabra usada aquí para velar es la palabra que se usaba para cazar sin dormir. Cazar sin dormir. La idea de la palabra de Dios es que debemos estar orando en toda ocasión, con todo tipo de oración en el Espíritu, manteniéndonos muy alerta y vigilantes, sin dormirnos, pero también muy vigilantes, muy atentos en la oración. Velar y orar, estar atentos como quien anduviese cazando en medio de la noche, estar con nuestros sentidos muy abiertos, orando, practicando una oración perseverante, valiente, decidida en todo tiempo. Hermanos, velar y orar es un concepto que está muchas veces en la palabra del Señor. Vemos en la historia de Nehemías, ¿cierto? Este varón que el Señor usó para traerlo y reconstruir los muros de Jerusalén luego de que habían sido derribados, deshechos, los que vivían ahí estaban en gran vergüenza, en mucha pobreza, en mucho dolor. Y el Señor trae a Nehemías a reconstruir el muro y sucede que se levantan enemigos que no quieren que ese muro se reconstruya. Hay enemigos, ¿cierto? Sanbalat, Tobías, los árabes que no quieren que se reconstruyan los muros de Jerusalén y que empiezan a hacer un plan y acecharlos y planear atacarlos mientras ellos construían. Y Nehemías dice en Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, de los enemigos, nos pusimos guarda, nos pusimos como guardias contra ellos de día y de noche. Oramos a Dios y estuvimos vigilantes. Oramos a Dios mientras trabajábamos, también estábamos vigilantes. Es hermoso este texto, dice más adelante que mientras unos construían, los otros estaban vigilando y unos estaban con la pala y otros con la espada al mismo tiempo y oraban y vigilaban, oraban y vigilaban. Una y la otra cosa. Hermanos, orar vigilantes. Cuando, y esto le cuento parte de mi testimonio, cuando yo no crecí en una iglesia bautista ni bíblica, pero una de las cosas que me chocó cuando ya estuve en una era que la oración sonaba muy fría, indolente, poco vigilante, adormilada. Una oración, por decirlo menos, insípida, ¿cierto? En la que se oraba casi por una ritualidad. Queridos hermanos, si esa no es la oración bíblica. Orar bíblicamente es orar vigilante, sabiendo que esto es una batalla, clamando al Señor. Las palabras que usan aquí son impresionantes. Orando con toda oración y súplica y ruego en el Espíritu, con súplica, rogando al Señor. ¿Eso les suena adormilado? ¿Eso les suena aburrido, poco, sin pasión al orar? Querido hermano, obviamente no caemos en el descontrol, pero la oración ha de ser vigilante, valiente, fervorosa. En ninguna manera triste, adormilada y sin sentido, sin poner el corazón en estas cosas. Nehemías dice, oramos a nuestro Dios y nos pusimos en guardia. No nos durmamos ni bajemos la concentración al orar. La actitud en cuanto a la oración, hermanos. Velemos, estemos atentos, orando en todo tiempo. Vemos el ejemplo también en Mateo capítulo 14. Recuerda cuando el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? Esto se le dice el Señor Jesús a los discípulos que le había pedido, acompáñenme a orar, y los dejó ahí un poco y él se fue más adelante a orar, y estos discípulos cuando él volvió estaban durmiendo. Y el Señor Jesús les dice,
le dice esto: velad, llorad para que no entréis en tentación, ¿cierto? Y después se va y vuelve y los discípulos de nuevo estaban dormidos. Y el Señor les dice algo que a nosotros nos impresiona: ¿no habéis podido velar una hora? ¿No habéis podido estar orando, vigilantes una hora? Hermanos amados, esta falta de oración y falta de atención tiene malas consecuencias. Vemos que este mismo Pedro, el que está aquí con los discípulos que se duermen, y que el Señor lo había llamado a orar y a estar vigilante, después de este suceso, inmediatamente después de este suceso, Pedro, cuando viene el arresto del Señor Jesús, no está actuando en el Espíritu, no está está siendo guiado por el Señor. Pedro, cuando van a arrestar al Señor, trata de atacar, le corta la oreja a uno, después se arranca, después miente y niega a conocer al Señor. No estaba vigilante, su corazón hasta ese momento no estaba totalmente rendido al Señor, estaba distraído. Vemos un Pedro confundido. Y vemos el contraste. Luego, en Hechos capítulo 10, Pedro estaba orando en la hora sexta, cuando el Señor le muestra que va a tener que ir y a predicarle a los gentiles. También Cornelio días antes había estado orando al Señor y el Señor le dice que manda llamar a Pedro. Y este Pedro, que ahora estaba en oración, responde espiritual y obedientemente al Señor al ir y predicarle a los gentiles, aunque él tenía una contradicción en su corazón, ¿cierto? Pero él obedeció al Señor. El hombre que estaba allí ahora perseverando en oración estaba siendo obediente al Señor y a sus planes. Debemos mantenernos en oración, pero con una oración vigilante, firme y valiente, no siendo incautos. Y también nuestro texto dice perseverando en ello. ¿En qué? En la oración, perseverando en ello con toda súplica. Esta es la actitud y esta es la oración. Debe mantenerse. El perseverar en la oración habla de pegarse a algo sin dejarlo. Eso es perseverar, pegarse a algo sin dejarlo. Debemos tomarnos de la oración y permanecer allí. Es un llamado a ser constantes en nuestras oraciones. Romanos 12:12 va a decir: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mantenernos allí orando. Hermanos, debemos ser cristianos establecidos en la oración. Dejar de orar fervientemente solo cuando yo lo necesito, cuando yo tengo un problema, cuando yo estoy afligido. Debemos ser creyentes que perseveran orando a Dios, que permanecen en comunión con su Señor, que están allí delante de Dios hasta que Dios responde. Y no soltar esa oración, no soltar ese tiempo delante de Dios hasta que Dios o cambie nuestro corazón o también el Señor responda a la oración que estamos haciendo. Hermanos, muchas veces Dios va a hacer las dos cosas. Va a cambiar nuestro corazón y va a cambiar la circunstancia por la cual estamos orando. Muchas veces Él va a hacer las dos cosas. Pero a veces Dios solo va a hacer una cosa: cambiar nuestro corazón, cambiar mi perspectiva de las cosas. Queridos, ¿se recuerdan esto que dice a Pablo el Señor? Pablo dice que había orado porque tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era, si era un dolor, si era una enfermedad, si eran recuerdos que le atacaban constantemente, si era una necesidad, no sabemos. Pero dice que había un aguijón en su carne, algo molesto, ¿cierto? Que estaba allí y que él le había pedido ya 3 veces al Señor: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, esto de bástate mi gracia es lo siguiente. Bástate mi gracia es lo que el Señor le dijo: que mi gracia sea suficiente para tu vida. Dios estaba diciendo: mira, no te voy a quitar ese aguijón, no te voy a quitar la aflicción que tienes constantemente, pero tienes mi gracia sobre tu vida. Que la gracia que yo he derramado sobre tu vida sea tu consuelo a tu dolor. No voy a cambiar las circunstancias, voy a cambiar tu corazón. Que tu corazón se alegre, aún en medio de la circunstancia, se alegre en la gracia de Dios.
para aceptar aquella respuesta, hermano, que es terrible, que es fuerte, que carnalmente podría ser inaceptable. Para aceptar esa respuesta hay que tener una vida de oración, mantener mi subcorazón sujeto y reverente al Padre. Nuestro texto decía, orando en todo tiempo, en todas las ocasiones, ¿cierto? Con toda oración, con toda clase de oración y súplica en el Espíritu, guiados por el Espíritu, velando, estando vigilantes, despiertos, muy atentos, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos amados, la oración tiene un carácter universal, un carácter pleno. Hermanos, debemos orar en toda ocasión. En toda ocasión, la oración envuelve cada ocasión de nuestra vida. Con toda clase de oración, gratitudes, solicitudes, alabanza, ruego, clamor, preguntas, tantas cosas, hermanos amados, que podemos orar delante del Señor, guiados por el Espíritu, con toda perseverancia, por todos los santos. Vemos el ejemplo de Pablo, orando por diferentes congregaciones. Dice que ora por los de Éfeso, dice que ora por los de Colosas, dice que ora por las iglesias en Asia, dice que ora por las iglesias en diferentes lugares. Orando en todo lugar por diferentes personas en todo tiempo, orando por el crecimiento de otros, por la madurez de los hermanos, que a muchas veces incluso no conocía. Cuando vemos que él ora por los de Colosa, él aún no había ido a Colosa. Él no conocía a los colosenses personalmente. Y él oraba por ellos. Vemos que Cristo mismo oró por los discípulos que tenía en ese momento. Pero en Juan 17:20 dice que no ora solo por esto, sino por los que han de venir. Ora por los discípulos, incluso futuros, Cristo. Hermanos amados, nuestras oraciones deben ser a Dios en el Espíritu por medio de Cristo, no solo por mí, por mi familia, sino por todos los santos. Y al hablar aquí de todos los santos, estamos hablando de todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Amados, hermanos, nuestras oraciones van a reflejar nuestro corazón. ¿Por quién oramos o por qué oramos? Va a reflejar en qué está enfocado mi corazón. Si usted solo ora pidiendo dinero, posesiones, sus propias situaciones, evidentemente hay un problema con el orgullo, el egocentrismo. Dios quizás está pensando que Dios funciona para usted. Dios está trabajando constantemente para usted. Él es su genio de la lámpara. Quizás, hermano, usted está luchando con la envidia, pues todo lo que lleva al Señor es solo para su propio beneficio. Hermanos amados, somos llamados a orar por la fortaleza y la madurez de todos los creyentes, para que crezcamos en el conocimiento del Señor, para que estemos firmes en medio de la prueba, como el Señor le dijo a Pedro. Mire lo que le dijo a Pedro. Dijo también el Señor en Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, que aquí es Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y explico esta frase. Oye, Pedro, Satanás solicitó permiso para remecerte como se remecía un saco de trigo para que todo bajara, remecerlo con violencia, sacudirte fuertemente. Pedro, Satanás va a poner pruebas duras, te va a rodear, va a querer zarandearte fuertemente. Mire lo que dice el Señor Jesús, verso 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor no lo iba a sacar de esa prueba. No lo iba a sacar del tiempo en que Satanás lo iba a zarandear. Pero el Señor oró al Padre para que la fe de Pedro no faltara y se mantuviese firme en medio de esa sacudida violenta que Satanás le iba a dar. Estas son oraciones en las cuales debemos perseverar, oraciones por las cuales ser fervientes, o las oraciones con las cuales rogar y suplicar al Señor, poner delante de Dios, al pueblo de Dios,
y rogar su fortaleza, como bien oraban mis hermanos, Ricardo, ¿cierto? Sebastián, Luis, poner al pueblo de Dios delante de Dios y rogar su fortaleza. ¿Cierto? Hay personas que dicen, no, es que la iglesia está toda mentirosa, la iglesia es toda débil, en ninguna parte muestran amor, en ninguna parte. ¿Cuánto has clamado por el pueblo de Dios? ¿Cuánto hemos rogado? ¿Es un dolor en tu corazón aquella crítica? ¿Es un dolor en el corazón que pones delante de Dios? Cada día perseverando en esa oración, hermano amado, hay que rogar que el amor de Cristo crezca en nuestros corazones en medio de nuestra congregación, que florezca en medio de nuestra congregación y en otras congregaciones, en otros lugares. Que el Señor haga florecer su obra en otras partes, en Talca, en Río Bueno, en Coihueco, en Las Camelias, en diferentes lugares, que el Señor haga florecer su obra, hágase parte de la obra de Dios orando. Señor, abre iglesias, congregaciones, Señor, establece asambleas, grupos de creyentes que adoren tu nombre y que quieran obedecer tu palabra. Hermanos amados, debemos permanecer rogando que Dios salve a los que nos rodean, que Dios obre en las autoridades, de tal manera que no haya estorbo para el avance de su obra. Hermanos, esto es orar siendo guiados por el Espíritu Santo. Y las otras cosas que aquejan mi vida, hermanos, de las otras cosas, no digo yo, sino que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, que no nos afanemos, que vendrán añadidas al hecho de que nosotros nos preocupemos por buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar que la obra de Dios avance y vivir en rectitud de justicia. Hermanos amados, debemos orar por todos los santos. Debemos estar rogando, involucrándonos con la iglesia del Señor en general. No somos una isla en medio del mar. Dios tiene repartida su iglesia, su reino por todo este mundo. Y hay hermanos con dificultades como las nuestras, y hay hermanos con dificultades mucho mayores que las nuestras, mucho mayores que las nuestras. Y es nuestra labor sostenerlos en oración, en ruego, en solicitud. Queridos hermanos, necesitamos orar bíblicamente. Orar bíblicamente, lo resumo solo una vez más, con esto vamos a finalizar en serio, es orar en todas las ocasiones. Orar en tú, hermano y hermana, que quieres orar y que dices, pero es que nunca puedo, no esperes el momento. Todo momento es bueno para orar. Y si quieres consagrar un momento especial, búscalo, provócalo. Sepáralo de tus horas de sueño. No son tan valiosas como crees. Sepáralo de tus horas de sueño. Hermanos, orar en todo tiempo, con toda clase de oración, gratitud, alabanza, adoración, exaltación, preguntas. Vemos a un Habacuc, un profeta Habacuc, que está delante de Dios y le dice, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, ¿por qué tú no juzgas esto? Señor, yo voy a estar aquí delante de ti hasta que tenga respuesta a mis preguntas. ¿Tiene preguntas? Vaya delante del Señor, ore a Él, clame al Señor. Orando en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica, estando muy vigilantes, muy atentos, perseverando en eso, o sea, manteniéndonos día tras día, años de oración. Años de oración, hermanos. Continúe. Hace poco un amigo me hablaba, me decía, amigo, estoy tan contento porque el Señor ha escuchado mis oraciones, porque el Señor obró lo que había pedido. ¿Y qué fue? Es que, ¿sabes qué? Por 10 años le he dado testimonio a mi hermano, orando por él, hablando del Evangelio, y hoy día lo veo que volvió al Señor, que está discipulando, que está invitando a otros a la iglesia, que está el Señor obrando en su vida. ¿Cuántos años? 10 años de oración, 10 años de buen testimonio, de buscar el reino de Dios y su justicia y depender del Señor. Hermanos, orar en todo momento, con toda clase de oración y súplica, velando y perseverando, vigilantes y permanentemente orando, guiados por el Espíritu Santo, orando por todos los santos.
La próxima semana vamos a ver esta petición especial que hace el apóstol Pablo y por mí, a fin de que me sea dada palabra para dar a conocer el misterio de Jesucristo, para que hable con denuedo, ¿cierto? Vamos a verlo la próxima semana. Pero hermanos, seamos una iglesia de una oración genuina, una oración verdadera delante del Señor. Ser bíblicos no significa ser fríos, eso es una mentira. Ser bíblicos no significa ser fríos, no significa ser adormilados, no significa ser poco apasionados, hermanos. Ser bíblico significa orar como la palabra del Señor me llama a orar. Y yo leo el Salmo 19, Señor, vivifícame, Señor, lléname de tu justicia, Señor, enséñame y te amaré con todo mi corazón, Señor, avívame con tu palabra. Eso es una oración tan bíblica. Avívame según tus dichos, vivifícame, enséñame, muéstrame y yo guardaré con todo mi corazón tus dichos. Oraciones bíblicas. El Señor se ha glorificado. Sigamos en el camino que hemos tomado de ser una iglesia perseverante en la oración y muy atentos a la palabra de Dios. Vamos a orar y después sigue nuestro hermano Eric, ¿cierto?, para finalizar el culto. Señor amado y Padre celestial, queremos honrar su buen nombre y glorificarle. Señor, ponemos delante de usted lo que hemos hablado de tu palabra en este día. Te ruego, Señor, que lo que hemos hablado nos enseñe, pero realmente, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos confiar en tu palabra. Pongamos, Señor, nuestro corazón en obedecerla, Padre celestial. Te lo ruego, la oración, Señor, es disciplina fundamental de ser cristiano. Te lo ruego, Señor, yo sé que tú puedes formar en los niños que hoy nos escuchan, Señor, de diferentes edades, niños que oren a ti constantemente y que confíen en ti. Padre celestial, yo estoy seguro y veo en tu palabra madres de oración, madres que oran, que perseveran, que velan, que son insistentes en la oración. Muchas veces las usas tanto más a ellas, Señor. Padre, guíalas a orar constantemente en el Espíritu, con diversidad de oración, Señor, por todos los santos. Padre, te ruego, Señor, haz a nuestros hermanos, a mí mismo, Señor, hombres de oración que lideren desde la oración secreta y desde allí parta la base para un liderazgo público. Te lo ruego, Señor, perdona nuestra pasividad, perdona, Señor, nuestro autocompadecimiento. Cuanto tantas veces nos decimos es que estoy cansado, es que tengo sueño, es que no tengo tiempo. Ayúdanos, Señor, a velar fervientemente. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de nuestras camas por la madrugada, por la noche, al mediodía, en el momento que tengamos y oremos a ti y clamemos a tu buen nombre. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo que las familias que están en casa por causa de esta cuarentena sean cubiertas en oración. Padre, para que los conflictos hogareños sean disueltos en la medida de que cada uno busque hacer tu voluntad y no la suya propia en oración. Padre celestial, te ruego en el nombre de Cristo que ya, Señor, nos ayudes a abrir nuestra mente en contra del mundo, en contra de Satanás y de sus artimañas, y que no estemos enfocados solo en lo que yo creo que me falta y necesito,